Muchas gracias, buenos días a todos. Vamos a contar con la charla de Hernán, manejo de estrés en cultivos extensivos. Al final de eso vamos a tener un espacio de 10 minutos de preguntas. Hernán es gerente técnico de SeedCare y biológicos. Así que, Hernán, por favor, muchas gracias. Hola. Bueno, buen día para todos. Hoy me toca abrir con este tema que mencionó Pablo. Gracias, Pablo, por la presentación. Y bueno, lo que nos reúne, evidentemente, está muy en boga, el tema de estrés abiótico. Sabemos las últimas campañas, lo que estamos viviendo y el impacto que tiene esto en la productividad. Así que la idea es profundizar un poco, ¿sí?, durante mi presentación en cuáles son los efectos del estrés abiótico en los cultivos y cómo podemos manejarlo, ¿sí? Y cuál es la propuesta de Syngenta, en qué estamos trabajando en términos de productos y de tecnología, justamente para mitigar esta problemática. Primero, algo que vale la pena aclarar. El estrés es multicausal, ¿sí? Cualquier cosa que rompa la homeostasis, el equilibrio químico y molecular dentro de una célula, es causal de estrés. Y no es para nada una condición excepcional, ¿sí? Porque lo que se suele pensar, o lo que está, vamos a decir, en nuestro mindset, ¿sí?, desde el punto de vista del asesor, del productor, es, bueno, esta campaña tuvimos una condición de estrés o tal periodo tuvimos una condición de estrés. Y justamente es lo contrario, o un poco diferente, si se quiere. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a convivir con el estrés para poder manejarlo durante todo el ciclo de cultivo, ¿sí? Pero bueno, por suerte hay herramientas que justamente nos ayudan a eso. Requiere la intervención nuestra. Para poner un poco de números, ¿sí?, si uno busca en la bibliografía global, hay muchos trabajos que hablan sobre el estrés, y si intentamos ponderar las pérdidas en promedio a nivel global, justamente el estrés abiótico, por varias causas que vamos a repasar un poquito más, ¿sí?, pero que hay algunas que son principales, pueden llegar a darnos hasta pérdidas del 70%, ¿sí?, del rendimiento de cultivos que podemos alcanzar, lo cual es un montón lo que estamos poniendo en juego, solo por la parte abiótica, ¿sí? El trabajo de Buchanan nos ayuda a ponderar eso. Y volviendo a la parte de qué factores, ¿sí?, obviamente conocemos muy bien, y seguramente va a ser menester de un montón de charlas que se den hoy, cuáles son los problemas bióticos que podemos tener, ¿sí?, o las adversidades bióticas, malezas, patógenos, insectos, ¿sí? Ahora bien, la parte abiótica requiere el estudio de factores dinámicos tan simples como el agua, la radiación, la temperatura, o sea, todo lo que necesitamos como, vamos a decir, insumo para la productividad, si entra en un estado de desequilibrio, ¿sí?, porque son justamente factores dinámicos en el tiempo, son factores causantes de estrés. Entonces, recién mencioné algo, la planta naturalmente tiene un equilibrio fisiológico, ¿sí? O sea, cuando las condiciones son normales, porque no hay ni déficit ni exceso de agua, ni déficit ni exceso de temperatura, se mantiene un equilibrio que es el llamado homeostasis, que es como la niña que ven ahí abajo a la izquierda, que intenta tumbar al cultivo, eso es el estrés, y el cultivo se levanta y se defiende. Cuando las condiciones son normales, la homeostasis se logra y la productividad
va en virtud de la genética. Por supuesto que después hay que manejar los factores bióticos, ¿no? Que son la otra gran grupo de adversidad. Pero entender que la homeostasis es algo lo que tenemos que lograr, ¿sí? Además de combatir las problemáticas de origen biótico, es importante como concepto. ¿Cómo es la respuesta de los cultivos al estrés? Bueno, obviamente esto lo puse ahí de manera esquemática porque es muy compleja la respuesta de las plantas desde el punto de vista bioquímico, ¿sí? Y molecular. Ahí ven un terrible mapa indescifrable casi de rutas metabólicas y de hecho está incompleto, digamos. Es una foto, digamos, un recorte de todo lo que hay. O sea, el estrés es algo que también interviene en un montón, o estos factores que generan el estrés, mejor dicho, intervienen en un montón de rutas metabólicas frenando la célula. Ahora, a nivel molecular se manifiestan en algo que después nosotros vemos en el campo, que es básicamente que las plantas perecen. ¿Por qué perecen? Porque se van muriendo las células. Y las células, en general, a causa del estrés, se deshidratan. ¿Por qué se deshidratan o por qué lo vemos de esa manera? Porque a nivel molecular, dentro de las células se producen moléculas que son un factor común, pedacitos de moléculas en realidad, que tienen cargas electrónicas que van rompiendo las membranas celulares. Eso es un factor común que podemos tener estrés hídrico, podemos tener estrés térmico, pero siempre hay una manifestación de especies reactivas de oxígeno o radicales oxidantes. Esa es, vamos a decir, la moneda molecular que funciona como indicador dinámico de qué condición estamos. Porque naturalmente igual los radicales oxidantes se producen dentro de las células. Por eso vamos a ver que por más que tengamos causas que nos puedan generar estrés, puede haber una condición de equilibrio, como se ve en el triángulo a la derecha arriba, porque hay moléculas que también nos ayudan dentro de las células a manejar ese nivel de radicales oxidantes, que son los que permanentemente están agrediendo las membranas, los cloroplastos, ¿sí? Cuando eso se desequilibra, porque la producción de antioxidantes es baja o los radicales oxidantes están en mucha cantidad, concentración, mejor dicho, ahí se da la condición de estrés oxidativo a nivel celular, que obviamente tiene una seguidilla de consecuencias. Puede ser daño molecular, si es leve, o justamente a medida que vamos avanzando vamos destruyendo las células, lo que termina en muerte celular y después lo vemos en muerte de tejidos, ¿no? Incluso algo tan esencial como la fotosíntesis se ve afectada, ¿sí? O sea, hay una medida de productividad o relacionada con la tasa de crecimiento, mejor dicho, que es la eficiencia fotosintética. Si tenemos una condición de estrés, hasta la fotosíntesis se ve afectada, y esto que conocemos y que tiene una de las partes, ¿sí?, la fotosíntesis, que se da de esta manera, o sea, justo cuando estamos por colectar la energía que necesitamos para la célula, ¿sí?, a través de azúcares y lo que vimos en la fórmula anterior, en el camino nos quedan justamente estos radicales oxidantes, ¿sí? O sea, algo tan esencial como la fotosíntesis se ve afectada, se vuelve como un arma en contra de la planta. Entonces, para eso, por suerte, existen herramientas que nos permiten normalizar, racionalizar estos procesos y tratar de mantener esa condición de normalidad. Es el gran grupo de bioestimulantes. Y yo acá quería esquematizarles porque la verdad que es un mundo muy amplio, pero básicamente lo que tenemos que pensar es cuál es la funcionalidad de los productos y qué nos terminan entregando. Y fíjense que el foco
básicamente, como dijimos, la condición de estrés es bastante amplia en términos de tiempo en el ciclo de cultivo, por lo tanto, debemos tratar de proteger las plantas desde etapas tempranas, ¿sí? Por supuesto que esto está alineado con el ciclo natural, ¿sí? Sabemos, y si retrocedemos un poquito hacia la época de la facultad, que hay cada 15 días ciclos hormonales que nos van marcando, ¿sí? El paso o el ritmo para ir pasando en las distintas etapas. Emergencia, crecimiento, etapas vegetativas, desarrollo, ¿sí? Esos niveles hormonales que se dan cada 15 días son como un informe de laboratorio, digamos, como el hemograma. A ver cómo estamos. Y esas hormonas terminan disparando todas las rutas que vimos anterior en ese esquema imposible, ¿sí? Dentro del gran grupo de bioestimulantes están los bioactivadores, ¿sí? Productos de perfil diverso, justamente en cuanto a la funcionalidad, que ahora vamos a profundizar un poco más, pero que el objetivo de ese producto es, ante la condición de estrés abiótico, poder llevar al cultivo a la condición normal, homeostasis, esto que dijimos que estábamos buscando, y en la condición normal, mantener y aumentar la productividad, ¿sí? Entonces ahí es donde acerco, digamos, la propuesta que tiene hoy Syngenta y que ya venimos trabajando hace varios años, que es Megafol. Megafol es un producto de aplicación foliar, pero originalmente es una formulación obtenida a partir de ingredientes naturales, que ahora vamos a ver cómo se trabaja, que vienen de algas, ¿sí? Básicamente, extractos de algas, pero que tiene una tecnología particular, que es una tecnología de procesos, sobre todo. Tiene una marca, digamos que es Gia Power. Hace unos años venimos trabajando desde Syngenta desde que se dio una fusión con una compañía que se llama Valagro, quizás algunos de ustedes lo conocen. Hoy Syngenta Biologicals tiene parte de Valagro y fuimos incorporando paulatinamente, digamos, el portafolio y los diseños, y hoy estamos diseñando productos dentro de Syngenta Biologicals que tienen esta tecnología. Que ahora vamos, antes de explicar lo que es Megafol con más profundidad, a ver un poco más de esto porque es bastante particular. ¿Cuál es la lógica, digamos, cuando uno desarrolla un producto bioestimulante? Decir, bueno, para solucionar o para llegar a esa homeostasis necesito hormonas, nutrientes, XX, pongo tal cantidad y con esa cantidad llego al nivel de suficiencia y homeostasis. Eso, digamos, puede sonar racional, pero en la práctica es difícil de lograr. Entonces, ¿qué tiene de distintivo la tecnología Gia Power? Que más allá del contenido, justamente se fija en la funcionalidad que cumplen esos componentes, ¿sí? Nos independizamos de cuánto tenemos de micronutrientes que agregamos en la formulación, nos independizamos de cuánta vitamina tengo, cuánta hormona o contenido hormonal tengo dentro del bidón, para decirlo literalmente, y me fijo en qué efecto hacen esos componentes que tengo. Entonces es un cambio de lógica. Obviamente cuando hablamos de extractos de algas, igual hay digamos, extractos que son conocidos, tienen algunos ahí, ¿sí? Pero justamente mantener en mente, para entender esta tecnología, que no es que como tengo X cantidad de alginatos, etcétera, eso me va a promover el crecimiento de tal parte del cultivo, sino que es una formulación
que en función de cómo se hacen los prototipos, que es una de las etapas posteriores, una vez que se eligen cuáles son los extractos que nos sirven justamente, algunos que se conocen y otros no tanto, para justamente tener un efecto antiestrés o de crecimiento. Esto se realiza todo en Italia. Se hace un prototipado, ¿sí?, de un montón de potenciales formulaciones, pero de esas cientos de formulaciones, la etapa más importante viene en este filtro, que es el triage biológico. ¿Qué es un triage biológico? Es entender el efecto, ¿sí?, y sobre todo basándonos en tecnologías genómicas, de esos componentes que tengo a nivel de genoma del cultivo. ¿Qué me están generando? ¿Me están activando, silenciando genes? ¿Sí? A nivel de fenómica, ¿sí?, como un primer pantallazo. Hago una aplicación de un extracto de eso. ¿Cuánto me permite en crecimiento de raíz, en crecimiento de hojas? ¿Qué me entrega? ¿Sí? Y después con todos esos componentes, en función de esos resultados, ¿sí?, la parte genómica se hace con tecnología de microarray de ADN, que yo no soy biólogo molecular, pero háganse la idea que es un array donde uno pone material genético del extracto, del alga, mejor dicho, y de la planta. Veo qué hibrida y veo qué transcribe, ¿sí? O sea, qué proteína obtengo de ahí. Lo cual es bastante diferente, ¿sí?, a la lógica que les mencionaba antes, que vamos a decir que es la tradicional. Porque si yo logro entender cuáles son los genes que me activa tener esos componentes dentro de la formulación, ¿sí?, sé perfectamente qué efecto voy a lograr y voy a llegar a esa función que quiero con el bioestimulante. Entonces, les decía, el efecto genómico, ¿sí?, acá tienen un ejemplo de qué pasa con Megafol, pero todos los productos tienen el mismo enfoque, ¿sí? Después lo vamos a ver al final sobre qué trabaja Megafol y cuál fue el estudio, pero la cantidad de genes que activa es enorme, ¿sí? Y uno de los factores diferenciales tiene que ver con todo lo que logramos que la planta haga naturalmente para justamente frenar los efectos del estrés, ¿sí? Y en muchas cuestiones el estrés oxidativo. Pero lo vamos a repasar al final en los conceptos. Y en la parte fenómica les decía, bueno, tenemos que entender qué logramos en términos de crecimiento y desarrollo del cultivo. Y en esta etapa justamente tenemos muchos prototipos para probar, ¿sí?, mucho para ver y colectar y entender qué me puede dar ese prototipo, ¿no? Posterior a eso, por supuesto, empiezan las partes de testeo del invernadero a campo, pero el filtro, en términos de prototipo, es muy grande, ¿sí?, para llegar a un cultivo. O sea, hay mucho trabajo detrás de esto. Entonces, bueno, Megafol, justamente para entender el modo de acción, dijimos, hacemos todo este estudio, ¿sí?, y uno de los factores principales que tiene y distintivos es la activación génica, ¿sí?, de un grupo de genes que me permiten esos dos grandes ejes que tiene el cultivo, que es combatir el estrés, y que si uno hace suma es combatir el estrés oxidativo, como vimos al principio, y activar el crecimiento. Proteger las células, ¿sí?, porque tiene componentes, pero además activa genes que me generan osmolitos, que son los que me protegen las membranas, ¿sí? Los osmolitos, imagínense que hay aminoácidos osmolitos, por ejemplo, que si uno incrementa la concentración de aminoácidos, ¿sí?, de alguna manera está poniendo un escudo para de las membranas y la está protegiendo de esa potencial condición de estrés que se puede dar. Por otro lado, incrementa la actividad de los genes que generan moléculas que son antioxidantes naturales, propios de la planta, y activa la fotosíntesis. Entonces, bueno, tenemos los factores más importantes y los beneficios,
¿sí?, de este producto tienen que ver con justamente superar el estrés, activar el metabolismo, ¿sí?, tanto en condición de estrés como no, para que la planta justamente pueda superar eso, ¿sí?, como un método de escape si es que está en condición de estrés, y protegerla, ¿sí?, a la planta de sequía, de estrés térmico, ¿sí?, heladas, granizo, permite recuperarla de granizo. Bueno, en todos estos factores nosotros venimos haciendo un trabajo, hay mucho en Italia, por supuesto, en Brasil y acá en Argentina hace 3 años que venimos trabajando para entender, digamos, y ver, cuantificar bien cómo nos ayuda Megafol en esto y tenemos muy buenos resultados. Yo les decía, y ya para empezar a cerrar la presentación y pasamos a las preguntas o comentarios, Megafol actúa sobre 127 genes, ¿sí? En todo ese grupo de genes hay algunos que me permiten superar el estrés y otros que me activan el crecimiento. ¿Cómo? A través de incremento de vitaminas, incremento de algunos aminoácidos, que si bien son osmolitos, también algunos son esenciales y necesarios para el resto de las rutas metabólicas, ¿sí?, para generar energía dentro de la célula, y eso obviamente tiene un impacto en el crecimiento y en el desarrollo. Y después, con respecto al estrés, dentro de esos 127 genes, como les decía, hay un grupo que es como el enfoque directo o el efecto directo es activar esos genes para evitar todos estos tipos de estrés. Bueno, no lo vimos tan profundo, pero obviamente hay estrés por salinidad, ¿sí?, que es a nivel global uno de los problemas, ¿sí?, y que está capturado en ese trabajo que les mostré hoy, uno de los grandes problemas de estrés, ¿sí?, y además otras cosas, porque es un factor de erosión de los suelos. Bueno, este trabajo con Megafol y este enfoque, digamos, es algo que nos parece que es distintivo y una propuesta muy buena de parte del producto que tiene efectos que son visibles a campo. Después es un producto bastante flexible en cuanto al uso. Yo sí quiero rescatar, porque me tocó trabajar en el desarrollo a nivel local junto con todo un equipo. Tiene registro en varios cultivos extensivos, los más importantes: trigo, maíz, arroz, soja y cebada. Los efectos o los beneficios más grandes los vimos usando el producto en etapas tempranas, porque justamente le damos a la planta, ¿sí?, en el caso de prever una condición de estrés, que digamos, ya la agricultura per se, sabemos que estamos haciendo minería a cielo abierto de alguna manera, ¿sí?, y por favor, permítanme el término, es muy difícil, o mucho más difícil, prever qué tan grave puede ser un estrés y pronosticarlo, ¿sí? Pero la lógica tiene que ser preventiva con el uso de estos productos, ¿sí? Entonces, por eso se recomienda, ¿sí?, y vimos justamente beneficios en aplicaciones en estadios vegetativos. Cuando se aplica en estadio reproductivo, ejerce efectos que uno los termina viendo en rendimiento, ¿sí?, pero colectamos muy buenos resultados aplicándolo temprano. Y también tiene registro para frutales y hortícolas, de los cuales estamos trabajando. Por ahí no es el centro, digamos, de esta charla, pero sí seguramente Megafol va a empezar a aparecer en otros cultivos, ¿sí?, a lo largo de este tiempo. Esto es un poco lo que les decía, ese es el posicionamiento. Es bastante amplio, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué tan amplio? Bueno, justamente por lo que decíamos, ¿sí? Y eso nos permite decir que es un producto flexible. Es muy compatible para aplicar con insecticidas, con fungicidas, ¿sí? Seguimos haciendo pruebas de compatibilidad porque, bueno, claramente los portafolios van cambiando. También sabemos que se usa, digamos, el bioestimulante hoy entra, y es lógico,
la complejidad de decisiones que tienen los productores en mezcla con un montón de productos quizás al mismo tiempo, así que estamos trabajando para entender eso, pero lo que conocemos hasta hoy es muy compatible. Y bueno, algunos resultados, ya sí terminando, para que vean, ¿sí? Acá tuvimos campañas bien disímiles, o sea, 22-23 fue justamente sequía o condición de estrés, vamos a decir, severa, donde obviamente obtuvimos respuestas, y 23-24 fue, vamos a decir, más cerca de la condición normal, a pesar de que ya dijimos que el estrés no se fue. Y en tal caso encontramos respuesta positiva, ¿sí? en todas las condiciones de campaña, vamos a decir. Lo cual nos habla muy bien, ¿sí? en un N grande de ensayos, de que también esa faceta de activación del crecimiento es vigente, ¿no? Es genuina. Así que bueno, eso era lo que les quería contar de Megafol y bueno, quedo abierto a los comentarios o preguntas. Gracias. Este me lo quedo yo. Vamos a tener un espacio de preguntas. Vamos a tener el micrófono en la sala, así que les pido por favor que de manera ordenada vayamos levantando la mano y haciendo las preguntas. Hernán, excelente disertación y muchas gracias. Acá el amigo Caco tiene una primera pregunta. Buen día. ¿Cómo va, Buen día. Hernán? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Muy bien. Muchas gracias por la presentación muy clara. Es un tema que genera algunas dudas y ahí vos no pusiste estrés por radiación. Digamos, ¿no lo consideran o es una forma particular de verlo? Sí. A ver, está considerado, está en la primera lista de factores de estrés y quizás acá al final está un poco más chiquitito, está dentro de los estreses. Nosotros vemos que obviamente al tener este efecto de protección de las células nos permite, ¿sí? Megafol cuidar a los cultivos en ese sentido. En cultivos intensivos, donde por ahí tenemos más casos, ¿sí? del estrés por radiación, es donde vemos los efectos que se logran percibir a nivel visual. Pero sí entendemos de todos los estudios y de los ensayos y las campañas que venimos trabajando hasta ahora, que hay un efecto protector, ¿sí? en cuanto a la radiación en extensivos también. En el caso de soja quizás es el otro cultivo donde se percibe visualmente, y en el caso de maíz, sobre todo también, lo vemos en términos de evitar esa situación o salir mejor de la mezcla del estrés hídrico, donde uno ve la hoja cartuchada, ¿sí? con las manchas que se generan a nivel foliar por el sol. Sí, lo hemos visto eso. Una más. Adelante. ¿Cuánto tiempo tendríamos que considerar que el producto está funcionando en la planta? Y me refiero a que estuvo muy bueno lo que vos dijiste, o sea, se produce un estrés, nosotros lo estamos midiendo, digo, se produce un estrés casi todo el ciclo, pero digamos, consideramos que no tenemos tantos tiros, digamos, como para poner, y no sé, estamos considerando 1 o 2 de entrar con bio para el estrés, pero bueno, eso quiero saber, digamos, cuánto dura el producto dentro como para poder ubicarlos de la mejor manera. Correcto. Está muy bueno el punto y la pregunta, y te agradezco. Porque hoy cuando les comentaba la parte hormonal, estos ciclos que tenemos, que de alguna manera, cuando tenemos X concentración de giberelina, citoquinina, etcétera, nos van dando como un informe, ¿sí? o le van dando un informe interno a la planta, ¿sí? Eso es lo que son como las instancias donde nosotros hasta incluso podemos llegar a percibir a nivel visual en el cultivo que hay una condición de estrés, ¿sí? Además lo vamos a saber porque estamos monitoreando las condiciones que está atravesando. Entonces, dicho esto, ¿sí? Pensando en el posicionamiento y en cómo se aplica, el efecto de activación de genes es bastante persistente. Ahora bien,
Esos ciclos, ¿sí? Y estos estudios se hicieron también en Italia y algo se hizo en Brasil, permiten saber que ese efecto de reducción del estrés, cuando uno hace una sola aplicación temprana, va bajando. Y ahí es donde entra la recomendación de una segunda aplicación, ¿sí? Hasta hoy, hasta lo que conocemos y lo que pudimos probar nosotros, entendemos que no es necesaria más de 2 aplicaciones, ¿sí? Hay países igual, incluso en Brasil, donde se aplica hasta 5 veces el bioestimulante, ¿sí? Pero bueno, la lógica de entrada al lote también es muy diferente, ¿sí? Si uno quisiera mantener la homeostasis igual perfecta, tenemos que entender de entrada que 2 aplicaciones no alcanzan, ¿sí? Pero esto obviamente requiere trabajo posterior, digamos, para adaptar ese manejo a nuestras condiciones, ¿no? Que son diferentes a las de otros países y en eso venimos haciéndolo. Gracias, Caco. Acá al frente hay una pregunta. ¿Sí? Buen día, Alfredo García de Alberti, Buenos Aires. En este caso, en el cual vos venís a presentar, y podemos tomar también productos de otras compañías, me viene a la cabeza, vos justo hoy dijiste, recordemos lo de la facultad, fisiología vegetal. Entonces, trataba de memorizar los procesos fisiológicos que ocurren en la planta y la respuesta de la planta ante situaciones de estrés. Entonces, te pregunto, este producto aplicado en situaciones de estrés, el objetivo es generar una respuesta de la planta equivalente a sus procesos fisiológicos hormonales o superiores o supletorias de sus procesos fisiológicos hormonales durante el estrés o postestrés. ¿Por qué? Porque si el estrés es provocado, por ejemplo, por una deficiencia, que es uno de los motivos de estrés, y la deficiencia perdura, este producto, para generar la respuesta en la planta que se transmita a crecimiento, desarrollo y rendimiento, tendría que estar supliendo la deficiencia de ese factor que me provoca el estrés. Entonces, ¿cómo trabajaría yo? ¿Cómo sería la cuestión? Bueno, entiendo que te referís a déficit de nutrientes, sobre todo. Puede ser déficit de agua o de altas temperaturas, salinidad que es permanente, son situaciones permanentes que, ¿no es cierto? Ok, bueno. Entonces es más general. Con ese enfoque, justamente de esos 127 genes sobre los que trabaja, hay un grupo, ¿sí? Que es casi la mitad, que tienen que ver con, vamos a decir, o tienen el enfoque en el estrés y el otro en la actividad, crecimiento y desarrollo, básicamente. Que incluso llega con efectos que, si haces una sola aplicación, de vuelta, relacionado con lo que hablábamos con Caco, obviamente van disminuyendo, ¿sí? Porque me preguntabas también qué pasa con el déficit en el tiempo, pero están. Entonces, ese grupo de genes que activa para superar el estrés tiene que ver, si querés, con suprimir o algo similar que dijiste. Y el otro grupo de genes tiene que ver con, no que la planta supere, sino que aumente su productividad. Ahora, eso es un balance, porque si la condición de estrés se mantiene en el tiempo, está claro que no vamos a llegar al máximo de productividad posible. ¿Se entiende? Sí, te entiendo. Y a su vez, si aplicamos el producto bajo esa condición de estrés, ¿la planta tiene mecanismos que tenía dormidos y los tiene que activar para poder incorporar el producto y desencadenar la respuesta a ese producto? No hay un costo adicional por parte de la planta, ¿sí? Sobre todo en el grupo de genes de estrés, ahí quizás hay un compromiso de ATP a nivel celular, pero en el de activación de crecimiento tiene que ver más con incrementar concentración de aminoácidos que ya naturalmente la planta produce, y algunos son cofactores para generar vitaminas que la planta después usa como recurso, ¿sí? Entonces, yo te diría que si hay un costo es bajísimo, ¿está bien?
Entiendo que te referías a eso, si te interpreté bien. Sí, además del costo energético, digamos, si está receptiva y demás, ¿no es cierto? Si ingresa por estomas y demás, o lo que fuere, para desencadenar un proceso inverso. A ver, creo que esto tiene que ver más con el proceso físico, ¿no? Sí, correcto. La penetración del producto es excelente, ¿sí? En términos de calidad de aplicación. Por eso también decimos que es bastante flexible. La condición de estrés de las plantas en lo que te limita es a aplicar otro tipo de productos. Por ejemplo, cuando vemos un cultivo muy estresado, decidimos no aplicar herbicida o no aplicar fungicida, en algunos casos muy extremos, porque sabemos que la planta tiene un costo para detoxificar. Esto con el bioestimulante no pasa, y con Megafol no lo hemos visto nunca. Gracias, Hernán. Pasamos a la próxima pregunta. El señor y después está el señor ahí. Y ella. Sí. Buenas. Bueno, muy buena la charla. En relación al tema de los estreses, es un tema muy complejo ese, ¿no? Porque a diferencia de la mayoría de las prácticas agronómicas que tenemos, que vamos a resolver problemas específicos, lidiar con el mundo de los estreses no es un tema fácil. Los estreses que se provocan por deficiencias nutricionales, deberíamos pensar en resolverla ajustando los nutrientes. Sí. En primer lugar, del punto de vista del agua es un tema tremendamente complejo, porque cuando entramos en estreses terminales que no se resuelve con agua, a veces movemos un poquito la aguja con estos productos, pero después seguimos en una sequía que se profundiza y no hay nada a pasar. Sin embargo, en la agronomía moderna, hoy sí tenemos algunos problemas agronómicos muy importantes para resolver que tienen que ver con los estreses provocados por algunos fitosanitarios, especialmente los herbicidas. Sí, correcto. Y si bien la gente se preocupa por las cosas que ve, ¿sí? Mucho por las cosas que ve, las que no se ven forman parte de realmente la agronomía buena. La fitotoxicidad subclínica, la subclínica, no la clínica, de los herbicidas, se lleva mucho más kilos de grano de lo que la gente piensa. Se está empezando a trabajar mucho en el tema. Entonces estamos pensando muchísimo hoy. Hay un grupo de profesionales que estamos muy preocupados porque cada vez hay más información sobre las malezas resistentes a los herbicidas. Nos están obligando a entrar con mezclas de herbicidas, algunos muy potentes, que generan fitotoxicidad subclínica y por lo tanto pérdidas silentes, para hablar bien en criollo, ¿no? Entonces estamos pensando en este tipo de productos. Nosotros somos de Uruguay, estamos mirando mucho este producto, ¿sí? A ver si nos da una mano para, no sé si para que la planta aguante mejor el estrés, sino que se recupere mejor. Sí. Y la pregunta, siempre hay una pregunta, porque lo preguntan en todos lados, es, ¿este producto va mezclado con el herbicida o va después del herbicida? Es muy práctico esto, ¿no? Sí, buen punto. Los trabajos que tenemos hechos hasta el momento y parte del desarrollo que se hizo de Megafol en otros países nos indica que si tenemos alguna forma de anticiparnos a esa condición de estrés, ¿sí? Y en este caso lo sabemos porque es inducida, digamos, no hay que pronosticar una condición, conviene aplicar antes, ¿sí? Porque se vieron mejores efectos. Ahora, eso no quita que no va a haber un efecto, porque sé lo que es la práctica y la logística también, si uno aplica, digamos, al mismo tiempo. O sea, los mayores beneficios los tenés anticipándote. La parte de herbicidas es bastante compleja, ¿sí? Nosotros a nivel local en Argentina la estamos trabajando, ¿sí? Yo creo que lo que vos decís es una temática muy en boga también, así como lo que mencionaba el señor de déficit de nutrientes, que por ahí requiere hasta otra charla aparte, digamos, específicamente para manejo de esos estreses, porque, volviendo a la parte de herbicidas, ¿sí? Yendo a ese punto, es difícil medir, ¿sí? Con precisión qué efecto estás teniendo en virtud de cuánto contenido de herbicida te quedó en el suelo, ¿sí? Las últimas campañas en Argentina nos viene pasando que por condición de sequía en el invierno, por ejemplo, tenemos carry-over de herbicidas. Bueno, se puede estimar cuánto se está perdiendo en los cultivos, ¿sí? Pero la verdad que hay que encontrar una correlación y entender y poder cuantificar cuánto nos ayuda, ¿sí? Por ejemplo, Megafol en eso. Pero es bastante complejo, o sea, son ensayos de mediano plazo.
Gracias, Hernán. Próxima pregunta. Nos están quedando... le pedimos, por favor, que sean directos con la pregunta, Hola. que nos queda una pregunta más. Hernán, ¿qué tal? Quería saber el porcentaje de el alga que contiene el megafol y calculo que será Ascophyllum nodosum, ¿no? Sí, la base, en realidad, lo que tiene son extractos. En porcentaje tenés mayoría de Ascophyllum, extractos que vienen de Ascophyllum nodosum, ¿sí? Te diría cerca del 80%, pero en ese 20% hay otra combinación con otras algas, ¿sí? Es lo que resta, que no son Ascophyllum. La base del producto igual, o sea, no es comparable y de hecho, digamos, en el portafolio hay otros productos que son específicamente de Ascophyllum. Ascophyllum, si querés, dentro del gran grupo de algas que usamos, digamos, para obtener los extractos, es la más estudiada, ¿sí? Pero, y esto ya viene de un trabajo anterior de Balagro, se fueron tomando especies que se eligieron por los componentes, ¿sí? Que no son Ascophyllum, ¿sí? Bien, estamos en tiempo. Damos por finalizado el espacio de preguntas. Agradecerles a todos los presentes, a todos los que han hecho preguntas. Agradecerle a Hernán por el espacio de su disertación. Así que muchas gracias a todos. Gracias.